Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Franco Bulgarelli, director de Mumuki. Y yo soy Nadia Finzi, soy directora de operaciones de Mumuki. Y bueno, les vamos a estar contando primeramente de qué se trata Mumuki, si alguna vez alguien escuchó o no escuchó, no sabe de qué se trata, y también por qué estamos acá. Primeramente, contarles que en Mumuki ofrecemos una solución integral para lo que es la enseñanza y la programación de la programación. Y eso consta de distintas herramientas y capacitaciones, como por ejemplo formaciones docentes que brindamos, material didáctico como manuales, actividades desenchufadas, también damos webinars, charlas y principalmente contamos con una plataforma interactiva que tiene ejercicios que dan una respuesta automática para que los estudiantes puedan aprender a su ritmo y de forma totalmente autodidacta. A su vez, también tenemos otras herramientas de seguimiento de docentes y contamos también con un espacio de consultas para que se pueda desarrollar el aprendizaje de manera colaborativa entre estudiantes y mentores. Pero ahora bien, la pregunta del millón es, ¿y por qué estamos acá? Si seguramente conocerán un montón de otras plataformas educativas online, ¿cuál es la diferencia que nos coloca en esta charla? Justamente lo que logramos en Mumuki a través de los datos, del uso de datos, es mejorar los índices de retención en los cursos virtuales y de aprobación. Por lo tanto, voy a pasar la slide, que ahí me olvidé. Lo que les vamos a estar contando es esto: qué estrategias y tecnologías utilizamos nosotros para poder mejorar ese proceso de aprendizaje en los cursos virtuales. Bueno, cabe un poco preguntarse qué tipo de procesos educativos hacemos, ¿no? Bueno, en Mumuki trabajamos fundamentalmente con actores del sector público, pero también sector privado. En lo que es sector privado podemos encontrar clientes como distintas academias o bootcamps de programación. Y en el sector público vamos a encontrar distintos gobiernos, ministerios de índole nacional, provincial, municipal. Acá, por ejemplo, en Argentina, trabajamos con municipios tales como los de Quilmes, Balcarce, Concordia, entre otros varios, con provincias como las de San Luis o las provincias de Mendoza o Chaco. Incluso hemos participado activamente en programas a nivel nacional a través del Ministerio de Producción de Argentina. Incluso también trabajamos en Uruguay con el Plan Ceibal, justamente también en procesos de formación en programación, ¿sí? Acá esto es muy importante. Nuestra plataforma educativa y nuestros procesos educativos están siempre orientados a lo que es la formación en programación. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, en primer lugar, los cursos que ofrecemos son totalmente asincrónicos, son cursos masivos, de índole autoasistida y autoevaluable. Las duraciones que suelen tener estos cursos son cursos muy compactos, son cursos breves, intensivos, van desde un mes hasta 2 meses en términos generales. Y la idea de los mismos es que todo lo que es el contenido teórico y la ejercitación va a estar siempre concentrada en una plataforma que justamente, como decíamos hace un rato, es autoasistible, autoadministrable, autoevaluable, ¿sí? Es decir, que las personas encuentran allí la teoría, encuentran los desafíos y a través de esa plataforma los resuelven. Como recién contaba Nadia, esto de todas formas tiene una excepción, que es justamente los espacios de consulta, también llamados foros, que ocurren dentro de la plataforma, en los cuales, bueno, estudiantes pueden consultar, pueden responderse y también pueden interactuar con nuestro equipo de mentorías que está 7x24 atendiendo las dudas, atendiendo los problemas conceptuales que pueden surgir a partir de la resolución de ejercicios. Cabe destacar, y esto es algo muy importante y que ahora vamos a ver qué consecuencias trae, que nuestros cursos, como decimos, son masivos, son autoasistidos y son breves. Y esto
podría ponernos a preguntar, pero ¿se puede hacer una formación en programación? ¿Se puede insertar a alguien de forma laboral con esta preparación? La realidad es que no. Nuestros cursos son cursos introductorios, son cursos iniciales en la mayor parte de los casos, que después sirven como punto de partida para un proceso de formación más extenso para llegar eventualmente a una inserción laboral real, ¿no? Y acá, bueno, hay una cuestión importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Que no todo es color de rosa. Bueno, ahí los gráficos tienen mucho rosa, sí, pero no todo es color de rosa, porque este tipo de procesos presentan muchos desafíos, y allí el desafío más grande es el de la deserción, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito de eso, acerca de qué es la deserción, que le da un poco título también a esta charla. Primero que nada hay que entender que por más que nuestros contenidos, nuestra plataforma, nuestro equipo de mentorías están muy ajustados, digamos, para la oferta de cursos que tenemos, aún así todo enfrentamos contextos muy diversos, ¿sí? Estos programas masivos de formación en programación que son tan importantes, que bueno, vamos a estar charlando un poco en esta charla al respecto, pero se presentan en contextos muy diversos y no siempre convenientes, por así decirlo, ¿no? En primer lugar, porque hay distintos factores que juegan un poco en contra. Uno de ellos, uno de los primeros factores que surge es la cuestión de la conectividad, del acceso material, ¿sí? Contamos con una gran cantidad de estudiantes que a veces tienen conectividad limitada o cuentan con dispositivos muy antiguos, o incluso aún con conectividad, aún con dispositivos, de todas formas, no tienen acceso a un uso eficiente de la red. Sí, de hecho, algunas estadísticas que nos parecen interesantes mencionar es que, por ejemplo, en Argentina se considera que el 40% de las personas que tienen acceso a Internet no saben usarla de forma eficiente. Es más, incluso en Latinoamérica se considera que hay un 30% de personas que no tiene acceso a la red directamente. Entonces ahí ya tenemos un primer problema, sí, con el cual nos vamos a topar en este tipo de propuestas masivas asincrónicas. Pero no es el único problema, porque además tenemos la cuestión etaria, ¿sí? Es algo interesante, que es que, por un lado, la programación está muy asociada en el imaginario a personas jóvenes, ¿sí? Y esto hace que las personas de mayor edad usualmente queden excluidas o se autoexcluyan de este tipo de programas. O sea, ahí ya tenemos un factor de deserción adicional en este tipo de propuestas. Y además, entre las personas jóvenes, muchas de ellas tienen que trabajar desde muy temprana edad, lo cual hace que no puedan dedicarle tiempo suficiente a formación, y de forma irónica y terrible, tampoco tienen un gran acceso muchas veces a lo que son los puestos de trabajo. Las poblaciones más jóvenes suelen estar muy golpeadas en lo que es acceso al trabajo. Todo esto lleva, bueno, la semana pasada salió un artículo acerca de que se considera que una de cada 4 personas, una de cada 4 jóvenes en Argentina no estudia ni trabaja, ¿sí? Entonces, con todas estas condiciones que tienen una componente etaria muy importante, también nos juegan en contra. Y no hay que dejar de ver, por supuesto, la cuestión de género, ¿no? Acá resuena grandemente lo que es dos cuestiones fundamentales. Por un lado, lo que es este piso pegajoso y lo que son las dobles y triples jornadas que afectan a las mujeres, que tienen que repartirse entre tareas de cuidado, entre presión social, presión familiar que les dificulta el acceso a los procesos formativos. Y por si esto fuera poco, además la programación cuenta con un montón de estereotipos de género que hace que se considere normalmente una especie de actividad solo de hombres, lo cual claramente es falso, pero que también cala hondo y que también disminuye las posibilidades de inserción laboral y de formación en programación. Bueno, ahí justamente comentamos en la presentación que en Argentina solo el 16% de las personas que trabajan son programadoras, son mujeres, ¿no? Bueno, y un detalle más que, bueno, acá no lo presentamos en la presentación, pero vale la pena recordarlo,
hay una componente muy fuerte geográfica en las dificultades de acceso a los cursos de programación y a las formaciones en programación, porque básicamente la formación en programación y la oferta de cursos suele estar disponible solamente en ciertos lugares, típicamente centros urbanos, ¿sí? Eso también excluye a una buena parte de la población en general y en Argentina en particular, ¿no? Por eso es que con todo esto que nos juega en contra, ¿sí? Parece que, bueno, la tarea está perdida, ¿no? Ya es absolutamente imposible llevar esto adelante. Y bueno, ahí en el gráfico podemos ver que los cursos masivos online, ¿sí? Un poco la plataforma Mumuki tiene estas características, en última instancia es un curso masivo online. Depende de los distintos autores y autoras, entre un 5 y un 15% de retención, es decir, que solamente entre el 5 y 15% de las personas puede llegar al final del recorrido, ¿no? Y esto no en Argentina, a nivel mundial, a nivel internacional, ¿no? Y aún así, pese a estas tasas de deserción tan altas en los cursos masivos online, en los MOOCs, por sus siglas en inglés, pese a todos estos factores demográficos, sociales con los cuales nos enfrentamos, en Mumuki la verdad es que estamos bastante orgullosos y orgullosas de que contamos con tasas de retención muy altas. Realmente contamos con tasas de retención de al menos un 32% y de certificación, porque además de todo eso hacemos certificaciones de un 48%, con lo cual solamente el 20% de las personas deserta en general en nuestros cursos, en nuestras propuestas, ¿no? ¿Y cómo lo logramos esto? Bueno, esa pregunta se la dejo a Ana para que la responda. Exactamente. Bueno, justamente todo este proceso, todas nuestras mejoras continuas y nuestro proceso educativo planteado está basado en los datos que hemos ido recolectando, que hemos ido surgieron de las decenas de cursos que hemos dado y que seguimos haciendo desde el año 2015 y que ya han alcanzado a más de 250.000 estudiantes. Así que voy a contar un poquito primero con qué datos contamos, cuáles son los que utilizamos, en cuáles nos basamos para poder llevar a cabo todo este proceso. Y después, bueno, cómo nos sirven cada uno de esos datos. Entonces, primeramente, lo que necesitamos sí o sí son los datos demográficos estándares como género, localidad, edad, para poder hacer análisis segmentados por esos criterios, para poder hacer reportes, y sobre todo para poder hacer un seguimiento para atacar estas principales brechas que eran las que les comentaba Franco recién. Entonces, eso es fundamental en cada uno de nuestros cursos. Por otro lado, la plataforma también genera sus propios datos mediante la interacción que se genera entre el estudiante y la plataforma. Entonces, por cada solución que manda el estudiante dentro de la plataforma, a nosotros se nos va generando automáticamente un histórico de soluciones. Con lo cual, nosotros podemos saber qué ejercicio resolvió, cuántas veces lo intentó, cuándo, en qué contexto. O sea, podemos armar, reconstruir la situación del estudiante a partir de eso. Y además hay que sumar lo que sería la interacción con el espacio de consultas, en donde el estudiante justamente puede dejar su consulta, va a haber un equipo de mentores o incluso el resto de los estudiantes interactuando y respondiendo y ayudando. Entonces, se suma toda esta información a lo que comentaba recién de los ejercicios, de los envíos en los ejercicios. Entonces, cuando una persona se encuentra con un obstáculo, nosotros ya podemos prever de antemano cuál sería una respuesta a su problema, incluso antes de que escriba su consulta en el espacio de consultas. Por otro lado, enriquecemos toda esta información con encuestas clásicas que les damos justamente a nuestros estudiantes en distintos momentos del proceso, en distintos momentos de la cursada, para poder ver cómo ellos interactúan y aceptan nuestra plataforma. Entonces, con todo esto, podemos luego a nosotros hacer este proceso de mejora continua. ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo los vamos utilizando? ¿Para qué nos sirve cada uno a lo largo de un curso dado? Los cursos principalmente tienen 3 momentos muy importantes y muy distintos entre sí. Por un lado está el comienzo del curso, en el cual los estudiantes recién arrancan, damos las altas y demás, pero
ya desde el momento cero nosotros estamos monitoreando cómo viene el curso, cuáles son las expectativas que digamos, están planteadas, cuántos estudiantes tendríamos que tener, cuántos estudiantes tendrían que llegar al final. Entonces ya en la primera semana nada más de cursada, nosotros estamos viendo quiénes entraron, quiénes no. Si no ingresaron, bueno, ¿cómo podemos recontactar a esa persona? Buscamos por todos los medios brindados por el cliente cómo reconectarnos y lograr capturar nuevamente a esa persona, a ese estudiante que no abandone el curso, o por lo menos que comience. Luego, en algunos otros casos, si hay lista de espera, por ejemplo, también podemos saber si, bueno, hay cierta gente que no entró dentro de la primera semana, lo más probable es que no lo haga luego. Entonces decimos, bueno, ¿cómo reasignamos estos cupos en base a esa lista de espera otorgada por el cliente? Con lo cual podemos maximizar el uso de esos cupos. Y todo este monitoreo es constante, no solo para nosotros, y también para informárselo y comunicárselo al cliente, y también para poder comunicarnos con los estudiantes, sino porque en muchos casos, en muchos de nuestros clientes, que son en general proyectos del Estado, públicos, digamos, a ellos les sirve para dar cuenta constantemente de cómo van, cuáles son los resultados de esas políticas públicas que están implementando. Una segunda sección, un segundo momento del curso es, bueno, pasada esa primera etapa de alta reasignación de cupos y demás, la etapa que diría más estable, pero a la vez más rica en cuanto a datos. Porque si bien ya es como empieza el momento de cursada y se tranquiliza todo un poco, nosotros estamos constantemente evaluando cómo vienen, entonces, lo primero que miramos son las métricas globales, como decir, quiénes ingresaron, hace cuánto ingresaron, quiénes están activos, quiénes estuvieron en los últimos días enviando soluciones, los que no lo hicieron, por qué lo hicieron, y de esa manera podemos o nosotros o el cliente hacer un seguimiento de llamar a la persona y ver qué pasó, si le pasó algo, si va a dejar el curso, si tiene alguna complicación, si le parece muy difícil, y con eso podemos entonces ir ajustando. También podemos evaluar quiénes ya finalizaron todo el recorrido. A veces alguien termina muy rápido y también es importante no perder a esa persona hasta el momento del cierre del curso. Entonces, bueno, ¿cómo podemos mantenerla también? Quienes ya están en condiciones de rendir, por ejemplo, un examen final. Entonces, con todo esto, nosotros todo el tiempo, diariamente, tenemos reportes que nos sirven internamente y que le sirve al cliente para tomar las decisiones que sean necesarias. Por otro lado, tenemos también métricas de ejercicios donde nosotros evaluamos cuáles serían del recorrido propuesto. En cada curso hay un recorrido didáctico propuesto, los puntos más conflictivos que generan más frustración, que generan más problemas, que vemos que a la gente le cuesta más o que le lleva más tiempo. Entonces esas serían las métricas que nosotros tenemos en cuenta. Capaz mayor cantidad de intentos o mayor tiempo, como decía recién, son las alertas que nos van saltando para decir, acá en este ejercicio hay una traba que se le está generando a la mayoría de la gente. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ahí entra el equipo de contenido, el equipo de educación, a ver qué es lo que podría mejorar, qué información podría agregar, incluso también para los webinars que damos, para las charlas, decir, bueno, vamos a trabajar este ejercicio porque sabemos que le generó muchas dudas a mucha gente. Y lo mismo se complementa con el espacio de consultas, porque como decía antes, ahí interactúan constantemente estudiantes y mentores, y entonces ahí se ve si hay un alto caudal de preguntas y de respuestas, si se están generando demasiadas dudas y por qué. Capaz que es porque el ejercicio es difícil y capaz es porque, no sé, el curso tiene en cuanto a organización, viene más disparejo, hay alguna complicación de comunicación, entonces enseguida eso salta en el espacio de consultas. Y lo mismo, hasta acá, digamos, todo esto es más bien automatizado o automático porque son métricas simples, pero lamentablemente no es todo tan automático, hay también parte manual
de ese proceso, que es entrar al espacio de consultas y ver en sí el tipo de pregunta que se está haciendo o el tipo de mensaje. Empezar a leer y a navegar, y con eso podemos medir un poco la temperatura del espacio de consultas. Con lo cual, no, como ven, no es todo tan fácil. Hay todo un trabajo detrás, además del seguimiento de las distintas métricas, que es esto de sentarse a ver específicamente cada caso y analizar según lo que suceda. Y por otro lado, toda esta información se termina de complementar, como decía antes, con lo que serían los exámenes y las encuestas, que eso ya ocurre al final de la cursada. Ya llegaron los que llegaron, los que terminaron el curso. Bueno, ¿cómo les va en el examen? Claramente ahí son las métricas básicas, son cuántos aprobaron, cuántos desaprobaron, pero también cuántos asistieron al examen, cuántos se inscribieron. Entonces ahí tenemos algún dato más, y las encuestas que decía antes, donde ya el estudiante puede dar su opinión también extra de todo aquello que no hayamos visto en las métricas anteriores. Con lo cual nosotros podemos hacer con esto análisis de todo lo que comenté, segmentado por cada uno de los criterios que dije originalmente, esto de segmentar por género, por edad, por localidad. Podemos hacer un seguimiento más específico de cada grupo y ver si determinada área o de determinado, por ejemplo, en general, hemos visto esto de las mujeres, ¿no? Si al grupo de las mujeres se les complica más continuar con el curso, ¿y por qué? Y por otro lado, todo lo que es la mejora continua del contenido y de la plataforma, las cuestiones funcionales, siempre hay cosas que se pueden mejorar, entonces las hacemos en realidad a lo largo de las 3 etapas, pero lo más fuerte es al inicio o al final, que son los momentos en los que, digamos, la gente no estaría tanto cursando, sino que está más en los procesos administrativos, entonces ahí es donde atacamos esas cuestiones. Pero bueno, creo que más o menos pasé por todas las áreas, y ese sería principalmente nuestro trabajo y cómo van jugando los datos entre sí. Bueno, fue un montón, y es un montón. Una cosa que no dijimos, ¿no? En términos de masividad, varias veces hablamos de la palabra curso masivo, ¿no? Bueno, masividad significa que son cursos para 500, 1000, 5000, 10.000, 20.000 personas en simultáneo, ¿no? Eso nos referimos con simultaneidad para cada curso, ¿sí? Para cada curso, con cada cliente con quien trabajamos todos los meses, ¿no? Y esto me parece interesante porque, bueno, acá recién comenté algo muy interesante, que es, hay mucho que es automático, ¿sí? Acá capaz esperaríamos que haya grandes procesos de análisis de datos automáticos, de machine learning, pero si bien tenemos todas esas cosas, también hay mucho trabajo manual, hay mucho trabajo fino que tiene que ver con eso, con escuchar a cada una de estas miles de personas que asisten a nuestros cursos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿cuál es el resultado de todo esto? Que los datos que vamos recopilando, ¿sí? Además de muchos de generar estos procesos, nos permiten esta mejora continua, ¿sí? Para lograr estos números que presentábamos al principio, no fue automático, fue a través de estos años y cientos de procesos formativos que hemos atravesado, ¿sí? Y bueno, y hemos logrado de esta forma superar ese techo que los cursos masivos online tienen, y además en nuestros contextos argentinos, latinoamericanos, que como vemos, bueno, no siempre son los más favorables, y al mismo tiempo, pese a que no son más favorables, pese a que son complejos, son muy necesarios. Así que bueno, con todo esto, nada más. No sé si ahora vienen preguntas o cerramos por acá, eso nos dirán. Bien. Bueno, cualquier consulta, cualquier pregunta, nos pueden encontrar en las distintas redes. Bueno, ahí están las redes del FITS de un lado, pero también de otro lado están las nuestras. Así que, bueno,
nos pueden ubicar Nos fácilmente. buscan como mumuki.org o si no, mumuki.org en cualquiera de las redes sociales y ahí nos van a encontrar. Ujú. Tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta. Ahí está. Romina nos dice, nos saluda desde Jujuy, bien. Soy tecnóloga educativa y me gustaría saber, ¿cuál es la metodología o mirada tecnopedagógica de Mumuki? Bien, es una pregunta muy amplia, definitivamente. Creo que podemos responder algunas claves, ¿no? La principal cuestión sobre la que trabajamos es sobre la resolución de problemas. Eso es muy importante, ¿sí? Nuestros contenidos son teórico-prácticos, están basados en resolución de problemas, en aprender a partir del error, ¿sí? El tiempo es tirano, no podemos desarrollarlo demasiado, pero la plataforma tiene un motor de evaluación muy importante que hace que la persona pueda enviar las soluciones la cantidad de veces que necesite, tener devoluciones sobre esos envíos y a partir de ello poder mejorar, ¿sí? Entonces, acá la plataforma se basa en aprender haciendo, en alguna medida, se basa en aprender de esas resoluciones de problemas, pero también se basa en aprender equivocándose, ¿no? Que es una idea que vamos a retomar mucho en todos los procesos, en todos los cursos que hacemos, ¿sí? Porque en definitiva la programación, hay que resaltarlo, es una actividad que necesita muchos conceptos, ¿sí? La plataforma también está llena de conceptos, pero también se da mucha práctica. Así que creo que la primera cuestión que tenemos para aportar es una propuesta basada en la resolución de problemas, una propuesta basada en el aprendizaje a partir del error. No sé, nada, si ¿querés ampliar algo? No sé si por acá tenemos otra consulta. Creo que estamos, ¿no? Sí. Bien. Bueno, así que con eso... Nada, agradecerles por escuchar, por el tiempo, bueno, por la pregunta. Y si quieren conocer más de la propuesta, entonces, como les decíamos, nos buscan en las redes sociales como mumuki.org o mumuki.org directamente, mumuki.org. Y bueno, nos pueden escribir para conocer un poquito más qué contenidos tenemos, qué propuestas, para quién y todo lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias.